¿ya? Y vamos a ver este primer ejercicio. Dice, encontrar el número de inversiones de cada una de las siguientes permutaciones del conjunto. Donde tenemos un conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y clasificarlas como par o impar. Ya, para este tipo de ejercicio, lo único, la teoría es bastante larga, pero se puede resumir de esta manera en forma práctica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el inciso A, los elementos 3, 5, 4, 1, 2, ¿ya? Como primer elemento tenemos el 3. Lo único que se hace al encontrar el número de inversiones es mirar para la derecha del 3 qué números son menores a él y contarlos. Por ejemplo, del 3, 5 no es menor, 4 no es menor, el 1 sí es menor, entonces voy 1. El 2 también es menor, entonces voy 2. Y no tengo más elementos, entonces tengo menores que el 3, 2 elementos. Más es simplemente sumar ya los números menores al elemento en el que estamos. Ahora ya estamos en el 5, ¿ok? Ya no miramos para la izquierda, simplemente siempre vamos a mirar para la derecha, ¿ya? Entonces del 5 para la derecha, ¿cuántos números son menores a él? Está el 4, voy 1, está el 1, voy 2, y está el 2, voy 3, ¿no? 3 números son menores al 5. Más, ahora vamos para el 4, vamos para el 4, uy. Ya estamos en el 4 ahora, miramos para la derecha, ¿cuántos números son menores a él? Está el 1 y está el 2, entonces 2 números son menores. Más, ahora nos toca el 1. ¿Cuántos números son menores a él? Está el 2, pero no es menor, entonces 0, y ya no tenemos más números, ¿ya? No tenemos más números. El 2 no tiene números a la derecha y no podemos ver a la izquierda, entonces no hay más números para comparar. Y la suma de todo esto da como resultado 7, ¿no? 7. Nos dice clasificarlas como par o impar, ¿ok? Para clasificarlas como par o impar, lo único que se hace es, si el número total de inversiones es un entero par, entonces positivo, ¿ya? Y este es un número impar, entonces vamos a aceptar a su compañero. Ya. Entonces me pide y clasificarlas como par o impar. Entonces el 7 es un par impar, por lo tanto es impar, ¿no? Impar. ¿Ok? Bueno, entonces este sería el inciso A. Ya encontramos el número de inversiones de esta permutación, es 7, y me pide clasificarla como par o impar. Y es un número impar, ¿no? Entonces, pasemos con el inciso B por si no nos quedó muy claro. Comenzamos con el 1. Nos fijamos del 1 para la derecha, ¿qué números son menores a él? Ningún número es menor a él, entonces 0, ¿no? Más. Ahora estamos en el 4, en el siguiente número. En el siguiente número, ¿cuántos números son menores a él a la derecha? Entonces tenemos el 2, va 1, y el 3, ¿no? 2. Más, ahora estamos en el 2, ¿cuántos números son menores a él? Ninguno, ¿no? 0. Más, y ahora estamos en el 5, ¿cuántos números son menores a él a la derecha? El 3, un número, ¿no? Y no tenemos más números, entonces esto es igual a 3. Y esto es un número impar, ¿no? Ya. Ok. Bueno, continuamos con el tercer inciso. Estamos en el número 1. Miramos cuántos números son menores a él a la derecha. 0, ¿no? Estamos ahora en el 2. ¿Cuántos números son menores a él a la derecha? 0. Ahora estamos en el 3. ¿Cuántos números son menores a él a la derecha? 0.
más, ahora estamos en el 4, ¿cuántos números son menores a él a la derecha? 0, ¿no? Todo esto da igual a 0. Y me pide clasificarlo como par o impar. Aquí nosotros el 0 lo tomamos como un número par, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean 0 y este tipo de ejercicio, y les pide clasificarlo como par o impar, el 0 es par, ¿ya? Se lo toma como un par. ¿Hay una duda, jóvenes? Sencillo, ¿no? Ok, vamos a continuar. Bueno, varios me escribieron para este tipo de ejercicio, así que por eso es bueno despejar dudas, ¿no? Ahora vamos a ver, ya entraron a esta unidad, ¿no? Ya están en esta unidad, ¿no? ¿O es que yo estoy adelantada? Sí. ¿Por qué tema van? Bueno, ¿por qué parte van? Calcular el determinante de la siguiente matriz. Y entramos a vectores. Uf, ya entramos. Ok. Tenemos 1, 4, 3, 2, inciso B. Entonces la matriz B. 1, 3, 2, menos 5, menos 2, 5, 3, 4, 7. Bien, vamos a calcular el determinante de las siguientes matrices. ¿Ya? Entonces tenemos como inciso A, la matriz A, y para calcular el determinante lo primero que se hace es tomar, cuando tenemos una matriz de 2 por 2, ¿ya? Cuando tenemos una matriz de 2 por 2, lo que se hace primero es tomar la diagonal principal, que está acá, y va a ser multiplicado por un positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Hacemos el producto de estos elementos, 1 por 2, 1 por 2, todo esto más, ¿no? Más, por acá le voy a poner más, ¿ok? Y luego se resta lo de la diagonal secundaria. Bueno, se suma, pero este producto se lo multiplica por menos, entonces menos por más es menos directamente, ¿no? Menos, que tenemos acá, 4 por 3. 4 por 3. Y esto da como resultado 2 por 1, 2, menos 4 por 3, 12, y esto es igual a menos 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la diagonal principal, se aplica el producto, y eso es multiplicado por un positivo. Todos los elementos cuando se trabaja con la diagonal principal van a ser positivos, ¿no? O sea, si aquí hubiese sido menos 2, claro que hubiese cambiado el signo, ¿no? Pero son multiplicados por un positivo, por un más. Y los de la diagonal secundaria por un negativo. ¿Ya? Esto es sencillo para matrices de 2 por 2, ¿no? Porque simplemente es la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Vamos a ver otro ejemplo, a ver, inciso C, le vamos a poner la matriz C, menos 1, 3, 4, 2. Calcular el determinante de esta matriz. Ok, lo primero que se hace es la diagonal principal, que sería multiplicado por un positivo. Tenemos menos 1 por 3, menos la diagonal secundaria, ¿no? Menos 2 por 4.
Entonces, esto da como resultado menos 1 por 3, menos 3, menos 2 por 4, 8, igual a menos 11, ¿no? Listo. Así se calcula las matrices, el determinante de las matrices de 2 por 2. ¿Ya? Luego tenemos matrices de orden 3 por 3, de orden 3. ¿Ya? Para las matrices de orden 3 se le aplica el método de Sarrus. Solamente se aplica el método de Sarrus para matrices de orden 3 por 3, ¿ya? No menores y no mayores a ese tamaño. Ahí. Aquí. Entonces, ¿cómo es el método de Sarrus? ¿Ya? Tenemos la diagonal principal. La diagonal principal. Todo esto multiplicado por más, ¿ya? Se hace lo mismo. Se hace el producto de todos esos elementos, ¿ya? De la diagonal principal. Entonces que tendríamos 1 por menos 2, lo vamos a ir escribiendo. 1 por menos 2 por 7, ¿ya? Más, ¿ya? Vamos a seguir trabajando con elementos de la diagonal principal, es decir, elementos allá. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes elementos que hay que multiplicar? Los de arriba, ¿ya? Los dos de arriba que están en la diagonal superior de la principal, por así decirlo, ¿ya? Que sería estos dos elementos de acá, multiplicados también por el último elemento que está abajo. Si multiplicamos los dos de arriba, tiene que ser con el elemento de abajo, ¿ya? Y esto es igual a ¿qué? Vamos a tener 3 por 5 por 3. Más, nos faltan dos elementos más, que son los dos de abajo de la diagonal principal. ¿Ya? Estos dos de acá. Porque son tres elementos los que hay que multiplicar. Ya, tenemos menos 5 por 4 por el elemento que está arriba en la matriz, ¿ya? Que sería este de acá, el único que está solo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos 5 por 4 por 2. Entonces, volvemos a repasar. Lo primero que se hace es multiplicar los elementos de la diagonal principal, son estos de acá, más, ¿ya? Podemos multiplicar los de abajo o los de arriba. Yo mayormente comienzo con los de arriba, digamos, ¿no? Que serían 3 por 5 por el único que está abajo, que sería el 3, más, ahora como ya hice los dos de arriba, me toca los dos de abajo de la diagonal, que sería menos 5 por 4 por el único que está arriba, ¿ya? Entonces, si trabajamos con los dos de arriba, trabajamos con el único de abajo. Si trabajamos con los dos de abajo, trabajamos con el único de arriba, ¿ya? Bueno, ya hicimos los de la diagonal principal, ahora nos falta los de la diagonal secundaria. Voy a poner esto de acá. Ok. Ahora nos toca con los elementos de la diagonal secundaria, que serían estos de acá, ¿no? Esta es la diagonal secundaria. Vamos a tirar sus compañeros. Ok, entonces, lo de la diagonal secundaria, ¿cómo nos quedaría? Menos, ¿no? Ya les dije, lo de la diagonal secundaria son negativos, multiplicados por negativo. Okay. Menos, entonces tenemos el producto de la diagonal secundaria. Menos 3 por menos 2 por 2. 3 por menos 2 por 2 menos menos. Ahora lo mismo, los dos de arriba puede ser, o si no los dos de abajo, ¿ya? Sería menos 5 por 3 por el único que está abajo, que es 7. ¿No?
Sería entonces menos 5 por 3 por 7, menos, y me faltan los dos de abajo, son estos de acá, por el único que está arriba. Entonces, menos, menos, y aquí me quedaría 5 por 4 por 1, ¿no? Y listo, ya tengo los elementos de la diagonal principal, son estos tres, y los elementos de la diagonal secundaria, ¿no? Entonces, aplicamos esas operaciones, resolvemos esas operaciones. Diría aquí 7 por menos 2, menos 14 por 1, menos 14, más 5 por 3, 15, 15 por 3, 45, ¿no? 15 por 3, 45, así es. Más, ¿ya? Aquí tenemos 5 por 4, menos 5 por 4, menos 20, por 2, menos 40, por más, menos 40 nomás, ¿no? Más, bueno, aquí ya menos, ¿no? Menos 3 por menos 2, menos 6, por 2, menos 12, por menos, más 12, menos, ahora, aquí tenemos 7 por 3, por menos 5. 7 por 3 por 5. 105, ¿no? Menos 105. Por menos, más 105. Y por último, menos 5 por 4, 20. Por 1, 20, ¿no? Por menos, menos 20. ¿Ya? Hacemos toda esta suma y que tenemos menos 14 más 45 menos 40 más 12 más 105 menos 20 es igual a 88. Entonces, el determinante de B es igual a 88. Hay una cosita que me faltó, bueno, que hice mal, pésimo. ¿Ya? Para calcular el determinante se expresa de esta manera. Por ejemplo, queríamos calcular el determinante de B, ¿no? Entonces, la matriz va a estar en medio de dos palitos, por así decirlo, ¿ya? Así, este es el símbolo de determinante, o también se puede escribir de esta manera, el determinante de B, ¿ya? Y la matriz se expresa también de la misma manera, ya no con corchetes, sino con estos dos palos, ¿no? Y yo no lo puse así. Entonces, vamos a remediar este error san. Esto no es así, ¿ya? Queremos calcular el determinante de esta matriz, ¿ya? Así. El determinante de B es igual a esto de acá. Lo mismo acá, ¿ya? Por hacerlo directo, no olvidé de decirle eso. Vamos a calcular el determinante de A. Y lo mismo acá, ¿no? El determinante de... Uy, acá. El determinante de C. Y así, ¿ya? Entonces, eso fue lo que me faltó haberles explicado al principio, ¿no? Todas las unidades. Bueno, entonces, lo que les decía, el determinante de una matriz se expresa de esta manera. Ahí. Se expresa de esta manera y en medio va el nombre de la matriz, ¿no? Ya sea A, B, C, D, lo que sea. Y la matriz, lo mismo. Aquí van los elementos. ¿Ya? Bueno, así me gusta trabajarlo a mí. También se puede escribir de la siguiente manera: el determinante de D, ¿ya? Es igual a, y lo mismo, ¿no? Ya. Bueno, eso fue algo que se me pasó.
¿Cómo sabe dónde poner un más o un menos? Por la diagonal principal, todos son multiplicados por un positivo, ¿ya? La diagonal principal. Y los de la diagonal secundaria, que como lo tenemos ahorita acá, trabajamos de último con la diagonal secundaria, son todos multiplicados por un negativo, ¿ya? Por eso aquí, estos, aquí, estos tres elementos son, estas tres operaciones son de la diagonal principal, y estos tres son de la diagonal secundaria. Y si te das cuenta, los de la diagonal secundaria todos son multiplicados por un menos. O sea, se hace el producto y por último se multiplica por un negativo. Menos, menos, menos. Y todos los de la diagonal principal son multiplicados por un positivo. Aquí se sobreentiende, ¿ya? Aquí está el más y aquí está el más, ¿no? Y claro que, porque aquí me dio positivos, veamos algunos. Porque aquí, por ejemplo, en este elemento de acá, me dio 3 por menos 2, menos 6 por 2, menos 12, ¿no? Por menos más 12. Por eso es eh, que sale a veces positivo, a veces negativo, ¿no? Ya. Bueno, ¿alguna duda más, jóvenes? Ya, entonces vamos a ver, otra forma de para sacar determinante. Sí, ahorita vamos a ver otra manera para calcular el determinante. Está el método de cofactor, ¿no? También conocido como el método de Laplace. Este método se puede aplicar a cualquier matriz, de cualquier orden, pero mayormente se lo aplica a matriz de 4 por 4 para adelante, ¿no? De orden 4 para adelante, o sea, para arriba. ¿Por qué? Porque para la matriz de orden 3 tenemos el método de Sarrus, y para la matriz de orden 2, pues es sencillo, ¿no? El método de cofactores es un poquito largo, pero es otra manera de sacar el determinante, ¿no? ¿Ya? Pero no estoy diciendo que no se puede sacar para matrices de orden 3 y de orden 2, ¿no? Se puede, ¿ya? Se puede sacar. Ya, vamos a hacer ese tipo de ejercicios. Vamos a ver todo lo que es determinante, si es posible, hoy nomás. Mm, mm, mm. Ya vamos a escribir acá como escribo. Aplicando el método de cofactores. Ya. El método de cofactores, ya, o el método de Laplace, se puede aplicar tanto a lo largo de una fila como de una columna. Y el resultado va a ser el mismo. Tiene que ser el mismo. Si no le sale lo mismo, pues es porque algo hicieron mal. Y como lo voy a aplicar ahorita, que en este caso el ejercicio me pide a lo largo de la segunda fila, también se puede aplicar a lo largo de la tercera fila, de la cuarta fila, de la primera columna, de la segunda columna, y el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos la matriz A. Tiene elementos 2, menos 5, 3, 4, 3, 1, menos 2, 6, 2, 1, 5, 0, menos 3, 2, 4, 2.
Solución. Ya, hay varias cosas que hay que saber, ya, para realizar este método, para calcular el determinante. ¿Cómo se saca, por ejemplo, el cofactor de un elemento? Por ejemplo, del cofactor del elemento A sub i j, digamos, ¿no? Lo que se hace, ya, el cofactor se expresa de esta manera. Así. Y se saca de un elemento, entonces una fila y una columna, ¿no? ¿Es igual a qué? A menos 1, ¿ya? Elevado a la i más j por el menor, ese elemento. ¿Y cómo se saca el menor? El menor, el determinante del menor de un elemento. Esto se saca de la submatriz que queda al eliminar la fila i y la columna j de a, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si me pide la fila 1, 1, el menor de la fila 1, columna 1, ¿ya? ¿Qué se hace? Se calcula el determinante de la submatriz que queda al eliminar la fila 1 y columna 1. Es decir, si no tuviésemos esto, ni esto, es como que las tapamos al calcular el menor. Tapamos la fila que nos dice y la columna. Y nos queda una submatriz. Y de esa submatriz nosotros calculamos el determinante. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahorita cuando lo resolvamos. ¿Ya? Entonces, así se calcula el menor. Y otra cosa que hay que saber es cómo vamos a calcular el determinante acá, digamos, ¿no? Entonces, el determinante de una matriz, en este caso de A, va a ser igual al producto, bueno, a la sumatoria del producto de los elementos, en este caso del elemento, por ejemplo, me pide la segunda fila, ¿no? De la segunda fila por la primera, con la primera, perdón, el elemento de la segunda fila, primera columna, por su cofactor. ¿Ya? Más, como son 4 elementos en mi fila, ¿ya? Entonces yo voy a tener 4 elementos y 4 cofactores. Más el segundo elemento, que es la segunda fila, segunda columna, por su cofactor. No se olviden que me pide a lo largo de la segunda fila, y la segunda fila son todos estos elementos. ¿Ya? Más el elemento de la segunda fila, tercera columna, por su cofactor. Y por último, más el elemento de la segunda fila, cuarta columna, por su cofactor. Así nosotros calculamos el determinante a través del método de Laplace. ¿Ya? A través del método de Laplace. Si me hubiese dicho a lo largo de la primera columna, ¿cómo hubiese sido el resultado? Bueno, ¿cómo hubiésemos calculado el determinante, ¿no? Entonces, hubiésemos calculado el determinante A es igual a... Si me hubiese pedido a lo largo de la primera columna, entonces vamos a tener el elemento de la primera fila, primera columna, su cofactor. Más el elemento de la segunda fila, primera columna, por su cofactor. Más el elemento de la tercera fila, me tocaría tercera fila, primera columna por su cofactor, más el elemento de la cuarta fila, primera columna por su cofactor. Si me hubiese pedido de la primera columna, todos los elementos son de mi primera columna, ¿no? Todos son de mi primera columna. Y así es como se calcula el determinante, ¿no? Teniendo los cofactores y los menores. Ya. Ya, entonces comenzamos. Una vez dicho esto, podemos pasar a resolver. Entonces,
Dice el ejercicio: aplicando el método de cofactores, a lo largo de la segunda fila calcular el determinante de la matriz. Entonces tenemos que calcular los cofactores, ¿no? Porque el método de Laplace trabaja con los cofactores. Y para calcular el determinante nosotros sabemos que tenemos que calcular. Tenemos los elementos, pero no tenemos los cofactores. Entonces vamos a poner calculando. Hay que ser ordenaditos y especificar todo lo que estamos haciendo. Calculando los cofactores. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a calcular para el primer elemento, este de acá. Tenemos entonces el elemento de la segunda fila, primera columna. Y para calcular el cofactor, porque aquí de esta manera se calcula, ¿qué necesitamos? Necesitamos el menor, ¿no? Porque a través del menor vamos a saber el valor del cofactor. Entonces vamos a tener el menor, el determinante del menor de la segunda fila, primera columna, y su cofactor. Entonces el menor es igual a la submatriz que queda al eliminar la fila y columna que nos dice. Que nos da, ¿no? Vamos a hacer eso. Nos dice de la segunda fila, primera columna. Entonces segunda fila y primera columna, esas dos las eliminamos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué elementos nos quedan? Como en la primera fila nos queda menos 5, 3, 4. En la segunda fila nada porque se elimina. La tercera fila nos queda 1, 5, 0. Y la cuarta nos queda sí, ¿no? Ya vamos a continuar. A ver. Estábamos acá, ¿no? Habíamos quedado acá. ¿Cómo encontrar el menor? ¿Cómo sacar el menor de un elemento? ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Tenemos que sacar el menor de la segunda fila, primera columna. Entonces, es como que tapamos la segunda fila, primera columna. ¿Y qué tenemos? Nos quedan los elementos en la primera fila, menos 5, 3, 4. Menos 5, 3, 4. La segunda fila se eliminó, entonces me queda la tercera fila, 1, 5, 0. Y en la cuarta fila tenemos 2, 4, 2, ¿no? 2, 4, 2. Esta es la submatriz que me queda al eliminar la fila y la columna del elemento que vamos a sacar. ¿Ya? Ok. Esta era la teoría, ¿no? Estamos aplicando la teoría, lo que nos decía cómo calcular el menor de un elemento. ¿Ya? Entonces, el cofactor todavía no lo voy a escribir. Vamos a ir sacando los cofactores de cada uno de ellos. Entonces vamos a tener vamos a sacar el del elemento de la fila 2, columna 2. Tenemos que sacar el menor de la fila 2, columna 2. Y su cofactor. El menor, ¿cómo nos quedaría? Esta columna se mueve para acá, ¿ya? Porque ahora nos pide la fila 2, columna 2. Entonces tachamos la fila 2 y la columna 2, y los elementos que me quedarían son 2, 3, 4 en la primera fila. La segunda fila me quedarían los elementos 2, 5, 0. Porque la segunda fila se eliminó, ¿no? Y en mi tercera fila me quedaría menos 3, 4, 2. Entonces, ya tengo cómo calcular el menor de ese elemento. ¿Ok? Por acá ahora anoto los otros elementos, ¿no? En la fila 2, columna 3. Entonces, me quedaría primero el menor de la fila 2, columna 3. Y su cofactor. Fila 2, columna 3. ¿El menor cómo me quedaría? El menor me quedaría eliminando la fila 2. Y ahora la columna 3. Los elementos que me quedan son 2, menos 5, 4. En la segunda fila me quedaría 2,
1, 0. Y en la tercera fila me quedaría 3, 2, 2. Y por último, el elemento de la fila 2, columna 4. Una fila es una matriz de 4 por 4, tiene 4 filas y 4 columnas. Entonces, tendría que calcular el menor de la fila 2, columna 4, y el cofactor. Entonces, el menor me quedaría, ahora, la fila 4 es la que elimino, me quedaría 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, y por último, menos 3, 2, 4. ¿Sí? Si todo está correcto, así. ¿Ya? Ok, esto es lo primero que yo hago, ¿ya? Calcular las submatrices, determinar, mejor dicho, las submatrices de cada menor, y de último pasar a resolver, ¿no? Ok, ya. Ok. Ya. Ok. Sorry. Entonces, calculamos el menor de cada uno de estos elementos. Como son matrices de 3 por 3, ¿no? Entonces aplicamos el método de Sarrus, ¿ya? ¿Y cómo es el método de Sarrus? La diagonal principal, ¿ya? Multiplicamos, entonces, ¿qué tendríamos? Menos 5 por 5 por 2, ¿no? Más, ahora los dos de arriba, que sería 3 por 0 por el único de abajo, que es 2. 3 por 0 por 2, más, ahora los dos de abajo, ¿no? 1 por 4 por el único de arriba, que es 4. 1 por 4 por 4. Ahora los elementos de la diagonal secundaria, ¿ya? Sería 4 por 5 por 2, todo eso por menos, ¿no? 4 por 5 por 2, menos, ¿ya? Ahora los dos de arriba, 3 por 1 por el único de abajo, 3 por 1 por 2, menos, lo último que me queda, que sería los dos de abajo, 0 por 4 por menos 5. 0 por 4 por menos 5. Listo, esto me quedaría 0, esto me quedaría 0, y me da como resultado, todo esto de acá, me daría como resultado menos 80. ¿Ya? Lo voy a anotar por acá, menos 80. ¿Ya? Entonces, ya tengo el menor de este elemento. ¿Cómo calculo el cofactor? El cofactor me dice todo esto de acá, ¿no? Pero una forma que es lo mismo, ¿ya? Lo más rápido, es el menor es igual a menos 80. Sí, ya. Estoy reemplazando, ¿no? Mi formulita me dice que es esto. Es menos 80 por menos 1 elevado a la 1 más, elevado a la i más j, mejor dicho, ¿no? Elevado a la i más j. Entonces, mi i y j son estos de acá, ¿no? La fila y columna que me da. I es 2, j es 1. 2 más 1 es 3, es un número impar. Y menos 1 elevado a un número impar, es igual a menos, ¿no? Es igual a menos. Pero si menos 1, cualquier número elevado a la par, se convierte en positivo, ¿no? Más. Entonces, como la suma de estos dos, de la fila y mi columna, que me da, son un número impar, entonces yo mi menor lo voy a multiplicar por un negativo. ¿Por qué? Por esto de acá, ¿no? Por la misma fórmula que me da la manera de cómo calcular el cofactor.
Entonces, más sencillo, en vez de estar poniendo menos 1 elevado a la 2 más 1 igual a 3 y demás, directo. 2 más 1 es 3, un número impar, entonces mi menor lo voy a multiplicar por un negativo. ¿Ya? Entonces, el cofactor va a ser igual a menos por menos más 80. ¿Ya? Okay. Bueno, si es un número par, por ejemplo, aquí me va a dar 2 más 2, 4, ¿no? Es un número par. Entonces, lo que me dé mi menor va a ser lo mismo en mi cofactor, porque multiplicar más por cualquier signo me va a dar el mismo signo que esté, ¿no? Si mi menor sale menos 80 aquí, por ejemplo, si me da menos 80, al multiplicarlo por más, va a seguir siendo menos 80, ¿no? Si me da 80 positivo, al multiplicarlo por más, va a seguir siendo más 80. Por eso, cuando la suma de la fila y columna y mi cofactor es par, va a ser igual a mi menor. Pero si es impar, como en este caso, cambia de signo. Pero aquí era menos 80, cambia de signo al menor, menos 80, entonces mi cofactor va a ser igual a 80. ¿Ya? El menor sigue siendo el mismo resultado. Me refiero al menor al calcular el cofactor, digamos, ¿no? Ya. Entonces, una vez dicho esto, empezamos a seguir determinando el valor de los demás menores. Tenemos aquí el método de Laplace, les va a ayudar, y si sale 80 positivo, pero 2 más 1, 3, claro, por eso te digo, digamos, aquí salió, digamos, ¿no? Aquí la formulita era la siguiente. Aquí era el cofactor de 2 y 1, ¿no? Es igual a menos 1 elevado a la 2 más 1 por su menor. Y el menor es menos 80, ¿no? Entonces aquí tenemos que el cofactor de 2, 1 es igual a 2 más 1 es 3, un número impar. Entonces, menos 1 elevado a la 3 es menos nomás. Menos. Por lo que tenía antes, menos 80. Entonces esto da como resultado menos por menos más 80. ¿Sí? Por eso les digo, si la suma de estos dos es un número impar, mi valor va a cambiar de signo. Si antes era menos 80, ahora va a ser 80, directo. Número impar, ok, si mi menor era menos 80, entonces mi cofactor va a ser 80 positivo. Si la suma, por ejemplo, 2, 2, si la suma de estos dos es par, 2 más 2, 4, es un número par, ¿no? Entonces no va a cambiar el signo, porque menos 1 elevado a la 4, a cualquier número par, va a ser positivo, ¿no? Entonces esto va a quedar como positivo, más por menos, menos simplemente, ¿no? Entonces cuando es un número par no cambia de signo, pero cuando es un número par, impar, la suma va a cambiar de signo. ¿Ya? Es un poco confuso, pero la práctica, ¿no? Con la práctica van a ir entendiendo. Y van a ver que es mucho más útil hacerlo así directo. Ya. Entonces, ahora nos falta el menor del afiliado columnador. Tenemos la diagonal principal que multiplicar, ¿no? 2 por 5 por 2 más, no se olviden, es una matriz de 3 por 3, por lo tanto estamos determinando a través del método de Sarrus. Más, ahora ya hice esta diagonal principal, ¿no? Ahora multiplico los dos de arriba con el único que está abajo. Sería 3 por 0 por menos 3, más, ahora los dos que me quedan abajo de la diagonal, por el último de arriba, que es este de acá. 2 por 4, 2 por 4 por 4, ¿no? Menos, ok, ya están todos los de la diagonal principal, todos con signo positivo multiplicados por positivo, ¿ya? Ahora me toca los de la diagonal secundaria con signo negativo. Esta es de mi diagonal secundaria, ¿no? Por menos. Entonces tengo menos 4 por 5 por menos 3, menos, ahora los dos de arriba, con el único que está abajo, que es este de acá,
menos 3 por 2 por 2. Menos, ahora los dos que están abajo de la diagonal, por el único que está arriba, ¿no? Que sería 4 por 0 por 2. Esto es igual a 0 y esto es igual a 0, ¿no? Están multiplicados por 0. Entonces el menor me da como resultado, así de forma directa lo voy a anotar, igual a 100. Todas esas operaciones me da igual a 100. ¿Ya? Ya calculé el menor, entonces el cofactor es igual a 2 más 2 es 4, es un número par. Entonces si mi menor era 100, mi cofactor igual va a ser 100. Como es un número par, no va a cambiar de signo. ¿Ya? Ahora entonces calculemos los menores de estos elementos. Sí, que tenemos, ahora vamos a aplicar a la diagonal principal, que tenemos 2 por 1 por 2, más, para los dos de arriba, los dos de arriba con el único que está abajo, que sería menos 5 por 0 por menos 3, más, ahora con los dos que están abajo, que sería 2 por 2, 4, 2 por 2 por 4, y listo, ¿no? Ya están todos los de la diagonal, estos dos de abajo con este que está arriba, ¿no? Ahora ya tengo todos los de mi diagonal principal, todos los productos. Ahora vamos con los de la diagonal secundaria. Y todo esto de acá con signo negativo, ¿no? Menos, que tenemos 4 por 1 por menos 3, menos, ahora los dos de arriba, que sería menos 5 por 2 por el único que está abajo, ¿no? Que sería 2. Y por último me quedan los dos de abajo de la diagonal, que serían 2 por 0 por el único que está arriba, 2 por 0 por 2, ¿no? Y listo, ya tengo mis 3 de mi diagonal principal y los 3 de mi diagonal secundaria. ¿No? Entonces esto me da igual a que todas estas operaciones me tienen que dar como resultado menos 52. Perdón, 52 positivo. 52. ¿Ya? Ok. Mi cofactor me pide de la fila 2, columna 3. 2 más 3 es 5, número impar. Entonces, al ser un número impar lo multiplico lo que sea por un negativo. ¿Ya? Por menos. Entonces, menos por mi menor, ¿no? El 52. Entonces, esto es igual a menos 52. ¿Sí? Perfecto. ¿Ok? Un número impar, multiplico por menos mi menor. Un número par, multiplico por un positivo mi menor. Un número impar, multiplico por un negativo mi menor. Y así. Continuamos con este elemento de acá. Uy. Continuamos con este elemento de acá. ¿Y qué nos quedaría? Acá. Comenzamos con la diagonal principal. Multiplicamos 2 por 1 por 4. Más, para los elementos de arriba, con el único que está abajo, menos 5 por menos 3, más, con los dos que están abajo, por el único que está arriba, ¿no? 2 por 2 por 3, y listo, ¿no? Ya están todos los de mi diagonal principal. Ahora los elementos de mi diagonal secundaria.
Aquí sería menos, ¿ya? Ahora, el producto de estos elementos, 3 por 1 por menos 3, menos, ahora los dos de arriba, o pueden también directamente los dos de abajo, ¿no? 5 por 2 por el único que está arriba, que es el 2, menos, me faltarían los dos de arriba, menos 5 por 2 por 4. 2 por menos 5 por 4. Y listo, ya tengo los 3 de mi diagonal principal y los de mi diagonal secundaria. No es necesario escribir esto, ¿ya? Yo lo hago para ver si estamos haciéndolo bien, ¿ya? Y todas estas operaciones me da como resultado 124. ¿Ya? 124. Entonces yo tengo que calcular mi cofactor. Tengo 4 más 2, 6, un número par, entonces lo voy a multiplicar por un positivo. Positivo y mi menor. Y esto es igual a 124 nomás, ¿no? Listo. Entonces, ya no me queda nada más por calcular. Ya tengo los cofactores, que era lo que necesitaba. Ahora paso a calcular el determinante. ¿Sí? Aquí abajo lo voy a escribir. Y esto es igual a ¿qué? Tengo el determinante de A. El determinante de A es igual a el elemento de la fila 2, columna 1. El elemento de la fila 2, columna 1. La intersección es el número 3, ¿no? Entonces tengo 3. Por su cofactor. El cofactor de ese elemento, es este elemento de acá, es igual a 80, ¿no? Más, ahora me pide el elemento de la fila 2, columna 2. El elemento de la fila 2, columna 2, la intersección es el número menos 1. El elemento menos 1. Entonces ya no es más, es menos 1 por su cofactor. El cofactor de la fila 2, columna 2. Este es su elemento y su cofactor es igual a 100. Perfecto. Igual a 100. Más el elemento de la fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. La intersección es el número menos 2. Menos 2, ¿no? Sí, menos 2. Entonces, chao, esto también. Menos 2. Van a pensar que es por así que lo vamos a eliminar. Menos 2 por su cofactor. El cofactor de la fila 2, columna 3, este es su elemento y su cofactor es igual a menos 52, ¿no? Entonces, menos 52 más el elemento de la fila 2, columna 4. El elemento de la fila 2, columna 4 es igual a 6 por su cofactor de ese elemento, que es igual a 124. Haciendo todas estas operaciones, tenemos que el determinante de A es igual a ver, 988. Y listo, ya tenemos el determinante de esa matriz, de la matriz A, aplicando el método de cofactores. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? Ya. Entonces, vamos a hacer unos últimos ejercicios. ¿Ya? Unos últimos ejercicios. Dice lo siguiente. Si los elementos de la tercera fila de una matriz de orden 5
¿ya? Son 1, menos 1, 1, 3, menos 2, y sus menores respectivos son menos 1, 2, 4, menos 1 y 6. Calcular. Respectivos quiere decir el primero va a ser del primero, ¿no? El segundo va a ser del segundo, y así sucesivamente. Eso quiere decir respectivamente. Calcular. Inciso A, el determinante de un medio por A. El inciso B, el determinante de 2 por A transpuesta. Y el inciso C, el determinante de A a la menos 1 por A. Ya. Para calcular, vamos a ver un poco de propiedades, de las propiedades, ¿ya? Que tienen los determinantes. ¿Ya? Una de las propiedades es cuando tenemos el determinante de una matriz por un escalar. Otra de las propiedades es cuando tenemos el determinante de una matriz por la transpuesta. Y la última es cuando tenemos el determinante de la inversa de una matriz. ¿Ya? La primera propiedad que vamos a utilizar en este tipo de ejercicios, ¿ya? Es cuando tenemos el determinante de una matriz por un escalar. El escalar sale fuera, elevado al tamaño de la matriz. Elevado a la matriz por el determinante simplemente. ¿Ya? Esa es una de las propiedades. La segunda de las propiedades es cuando tenemos, la segunda que vamos a ver, ¿no? Cuando tenemos el determinante de una matriz por una transpuesta. ¿Qué se hace? Como tenemos un producto, simplemente el producto se divide en dos. Tenemos el determinante de A por el determinante de la transpuesta, ¿no? Se separa, ¿no? El determinante de cada miembro. Y otra de las que vamos a ver es el determinante de la transpuesta, que sería este de acá, ¿no? El determinante de la transpuesta de una matriz es simplemente igual a el determinante de la misma matriz, ¿ya? Es simplemente lo mismo. ¿Ok? Bueno, y viceversa, ¿no? Después tenemos esta última propiedad que vamos a ver en este tipo de ejercicio, ¿ya? Hay varias propiedades. Y nos dice el determinante de la inversa de una matriz. Esto es igual a 1 sobre el determinante de A. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a ver cómo se utilizan cada una de ellas. Solución. Nos dice si los elementos de la tercera fila de una matriz de 5, de orden 5, aquí es de orden 5, es decir, 5 por 5, ¿no? Son. Ok, vamos a ir anotando nuestros datitos, que nos da datos. Los elementos de la tercera fila, ok, el primer elemento de la tercera fila, primer columna, es igual a 1, ¿ya? El elemento de la tercera fila, segunda columna, porque todos estos elementos pertenecen a la tercera fila. Y como es una matriz de orden 5, es decir, tiene 5 filas y 5 columnas, voy a tener aquí hasta 5 elementos, ¿no? Fila 3, columna 3, el elemento de la fila 3, columna 4, y el elemento de la fila 3, columna 5, ¿no? Entonces, esto es igual a menos 1, 1, 3 y menos 2, ¿no? Estos son los elementos que me da, y sus menores respectivos, quiere decir que el primer elemento, el primer menor va a ser al primer elemento, ¿ya? Entonces el menor de la tercera fila, primera columna, es igual a menos 1, el menor de la tercera fila, segunda columna, es igual a 2, el menor de la tercera fila, tercera columna, es igual a 4,
el menor de la tercera fila cuarta columna es igual a menos 1, y el último menor de la tercera fila quinta columna es igual a 6. Calcular el determinante, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, estamos trabajando con los menores, ¿no? Con el método de Laplace. Y el método de Laplace nos dice lo siguiente, que el determinante de una matriz se puede calcular a través de los elementos y de los cofactores, ¿no? Y como no tenemos los cofactores nosotros, pero tenemos los menores, podemos sacar los cofactores. Entonces, esto, entonces de aquí podemos sacar su cofactor de la fila 3, columna 1. Aquí podemos sacar también su cofactor de la tercera fila, segunda columna. Cofactor de la tercera fila, tercera columna. Y el cofactor de la tercera fila, cuarta columna. Por último, el cofactor de la tercera fila, quinta columna. Entonces, si mi menor, sumemos, a ver, 3 más 1 es 4, es un número par. Entonces voy a multiplicarlo por un positivo. Mi menor, y mi menor es menos 1. Por menos 1. Esto igual a simplemente menos 1, ¿no? Entonces, cuando es un número par, no cambia de signo. ¿Ya? No cambia de signo. Entonces me voy a ahorrar todo esto y lo voy a poner acá directamente. ¿Ya? 3 más 2, 5, un número impar. Entonces mi menor lo voy a multiplicar por un menos. Mi menor igual a 2 por menos, menos 2. Ahora, el cofactor de la tercera fila, tercera columna. 3 más 3, 6, número par. Mi menor es 4, mi cofactor va a ser 4, no va a cambiar de signo. Ahora, mi cofactor de la tercera fila, cuarta columna. 3 más 4, 7, un número impar, ¿no? Entonces voy a multiplicarlo por un menos. Mi menor es menos 1, por menos, más 1. Y por último, el cofactor de la tercera fila, quinta columna. 3 más 5, 8. Número par, mi menor es 6, mi cofactor también es 6. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice el método de Laplace? Que puedo calcular el determinante de A y va a ser igual a. Me dice que tengo los elementos de la tercera fila, entonces, el elemento de la tercera fila, primera columna, por su cofactor, más el elemento de la tercera fila, segunda columna, por su cofactor, más el elemento de la tercera fila, tercera columna, por su cofactor, más el elemento de la tercera fila, cuarta columna, por su cofactor, más el elemento de la tercera fila, quinta columna, por su cofactor. Ya. Una cosa, ¿por qué estamos encontrando o calculando el determinante de A? Porque me dice eso de los ejercicios, ¿no? Si yo voy despejando los determinantes, tengo que saber cuánto es el determinante de esa matriz para reemplazar los valores, ¿no? Por eso es que estoy calculando el determinante. Entonces, esto me da como resultado, voy a reemplazar valores, y sería 1 por su cofactor, que es menos 1, más menos 1 por su cofactor, que es menos 2, más 1 por su cofactor, que es 4, más 3 por su cofactor, que es 1 positivo, más, aquí es menos 2, por su cofactor, que es 6. Entonces, haciendo todas estas operaciones, tengo que el determinante de A es igual a menos 4. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? Pregunten, a ver, pregunten. Todo lo que hemos visto, ¿no? Anteriormente. Ninguna. Perfecto. Entonces, continuamos. Una vez calculamos el determinante de A, podemos pasar a resolver, ya que a través de los datos que me dio el ejercicio, yo pude calcularlo, ¿no? Es simplemente ver qué podemos utilizar. Ah, si me dio los elementos y me da los menores, lo hago a través del método de Laplace, ¿no? Calculo el determinante a través del método de Laplace. Entonces, ¿qué me faltaría? Simplemente encontrar los cofactores y aplicar esta pequeña formulita, ¿no? Entonces,
hacemos el inciso A. ¿Ya? ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Ya, el inciso A me dice el determinante de 1/2 por la matriz A. Uy. Por la matriz A. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos la primera propiedad que vamos a utilizar, ¿no? El escalar sale fuera elevado al tamaño de la matriz. ¿Y qué me dice mi ejercicio? Que mi matriz es de orden 5. Entonces, les decía, el escalar sale fuera, ¿no? Elevado al tamaño de la matriz. Y la matriz A es una matriz de orden 5, ¿no? Es decir, 5 por 5. Entonces va a ser 1/2 elevado a la 5 por el determinante de A. ¿Ya? ¿Y esto es igual a qué? 1/2 elevado a la 5 es 1 sobre 32, ¿no? 1 elevado a la 32 por el determinante de A. Y el determinante de A es igual a menos 4. Entonces, esto me da como resultado menos 1/8. ¿Sí? Actualizando y todo eso, ¿no? Ok, menos 1/8. Y listo, ese sería el inciso A. Simplemente necesitamos calcular el determinante de A, ¿no? Y aplicar propiedades. Ahora el inciso B, ¿qué nos dice? Nos pide calcular el determinante de 2 veces la matriz A por A transpuesta. Entonces, ¿qué tenemos acá? El escalar sale fuera, elevado al tamaño de la matriz, elevado a la 5, por la matriz A por la matriz A transpuesta. Este es igual a 32 por el determinante de A por el determinante de la transpuesta. Entonces, este es igual a ¿qué? A 32, seguimos aplicando propiedades, ¿no? El determinante A por el determinante de la transpuesta es igual a el determinante de A, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, ya tenemos, es que no tenemos el valor de la transpuesta, ¿no? Solamente tenemos el determinante de A. Entonces aplicamos las propiedades posibles, las que se puedan hacer, ¿no? Entonces vamos resolviendo, vamos reemplazando valores, y que tenemos el determinante de A es igual a menos 4 por menos 4 también, ¿no? Entonces todo esto me da como resultado 512. ¿Ya? 512. Y listo, este sería el inciso A. B, perdón, ¿no? B. Y por acá vamos a hacer el inciso C. El inciso C es igual al determinante de la inversa por la matriz, ¿no? ¿Ya? Esto es igual a ¿qué? Tenemos que separar el determinante de la inversa por el determinante de A, ¿no? Y el determinante de la inversa es igual a ¿qué? Aquí lo tenemos, ¿no? Es igual a 1 sobre el determinante de A por el determinante de A, ¿no? Aquí podemos directamente simplificar, y esto es igual a 1, ¿no? O también podemos reemplazar valores, para ver que sí se puede directamente simplificar. Una pregunta, ¿sus clases las graban? Que yo sepa sí, pero no sé si está el compañero que las graba ahorita. ¿Alguien está grabando, chicos? Porque sí, dicen. Ah, ya. Hay un grupo de Telegram, igual ahí las pasan, pero no, las clases. ¿Qué fórmula usó en el inciso A? Es una propiedad, ¿no? Esta de acá. El escalar sale fuera, ¿no? El escalar sale fuera elevado al tamaño de la matriz.
Y el tamaño de mi matriz es de orden 5, entonces elevado a la 5. Por el determinante de A. Reemplazo valores y listo, ¿no? Tienen la anterior auxiliatura grabada y si no la pasaron al grupo de Telegram. No sé. Sí, exacto. Bueno, continuamos. Tenemos entonces el determinante de la inversa por el determinante de la matriz, ¿no? Entonces, el determinante de la inversa es igual a 1 sobre el determinante A y tenemos por el determinante A. Podemos simplificar y esto es igual a 1. Vamos a ver que sí sea igual a 1. Reemplazando valores, aquí tenemos 1 sobre el determinante de A por el determinante de A, ¿no? Aquí si reemplazamos valores, tenemos 1 sobre el determinante de A es igual a menos 4 por el determinante A menos 4. ¿Sí? Menos 4 con menos 4 se va y esto es igual a 1. Por eso es que directamente podemos simplificarlo, ¿no? Esto es igual a 1. Y listo. Con esto, ya sabemos cómo utilizar alguna de las propiedades de los determinantes. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? A ir a almorzar. Todo claro, ¿no? Es fácil esta unidad, es fácil y corta. Claro que me falta todavía la regla de Kramer, ¿no? Que son con sistemas. Y ya, eso sería todo lo que se ve en esta unidad. ¿Ya tienen fecha de examen con el ingeniero Cortés? Todavía no. ¿Y ya acabaron esta unidad con él? Sí, ¿no? No. ¿No? ¿Todavía no acabaron? Adelanté mucho entonces. Bueno, ya van a estar preparados entonces para cuando avance esto. Se adelanto. Uy. Pero está feo, está fácil, ¿no? Sencillo. Ya cuando les toque verlo van a decir, uy, pichanga. Bueno, está fácil. Sí, está sencillo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a quedar aquí, jóvenes. Ya, el próximo sábado vamos a continuar.